CN, valiosas noticias en la hora de la verdad, economía de bolsillo. Doctor Álvaro Cámaro, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Bueno, doctor Cámaro, tuvimos ayer la noticia de la inflación más baja en la historia de Colombia. ¿Eso es pura falta de capacidad de compra o a qué lo atribuye usted? Pues yo creo que hay dos factores, ¿no? ¿Aló? Sí. Creo que hay dos factores, doctor Fernando. Unos que tienen que ver con demanda, y es básicamente pues que naturalmente el crecimiento del desempleo, el menor crecimiento de la economía, pues naturalmente hacen pues perder capacidad de gasto y capacidad de compra. Pero también hay unos de oferta relacionados con la regulación de tarifas de servicios públicos que se dio a ciertos estratos, los subsidios que se dieron a esos mismos servicios públicos y en general digamos que las políticas que desplegó el gobierno pues de cara a mitigar o a compensar un poco los efectos de la pandemia. Lo que yo creo que es la mezcla de las dos cosas la que finalmente termina permitiendo que Colombia logre tal vez el nivel más bajo de inflación desde que se tengan registros de parte del DANE. Entonces creo que es la mezcla de esos dos factores lo que lo explica. Sin duda alguna, sobre una base de incremento del salario mínimo como la que se dio, pues es claro que podríamos estar ante una capacidad real de demanda que en la medida que la economía se empiece a recuperar, ojalá pase, y este amague que tenemos en enero otra vez de cierres sea solamente transitorio, pues pueda de alguna forma materializarse en esas buenas previsiones que inclusive el Banco Mundial ha disparado para el 2021 acerca del crecimiento de la economía colombiana. Doctor Cámaro, ¿ya hay más o menos una aproximación a la cifra final de crecimiento o caída del PIB en el 2020? Pues doctor Fernando, lo último que hay son indicadores de industria, comercio y el indicador de seguimiento de la economía que saca el DANE, que está en el mes de octubre, los cuales pues siguieron mostrando mejoras que también se dieron en el mercado laboral, mejoras que también se dieron pues en otros indicadores de actividad económica que hacen pensar que en noviembre y diciembre muy seguramente la situación pudo haber hecho menos gravosa. Sin embargo, pues esto apunta a que la contracción de la economía va a estar en el mejor escenario alrededor del 7% y muy probablemente alrededor de un 7,5%. El desempleo pues ya lo vemos llegando a niveles de 13.3%, muy cerca a los niveles que habían en febrero antes de pandemia. Sin embargo, acuérdese que febrero no es comparable con noviembre y diciembre, porque son meses en los cuales debió haber mucha más generación de empleo por cuenta de la estacionalidad de la temporada navideña. Sin embargo, pues ya se ha recuperado una parte importante del empleo, no sin esto ocultar una realidad que hay en el mercado laboral todavía de desempleo de género muy grave en el tema de las mujeres, todavía de rigideces en el mercado que no permiten que Colombia se consolide abajo de 10% o en desempleo de un dígito. Bueno, doctor Cámaro, ¿alguna idea siquiera aproximada de cómo terminamos la balanza comercial el 2020? Sí, doctor Fernando, a la luz de lo que se ve en tendencia al cierre de octubre, que llevábamos un déficit de más o menos unos 7.900 millones de dólares y que mensualmente estamos acumulando un desfase alrededor de 900 millones, estamos hablando que el déficit va a estar bordeando los 10.000 millones de dólares al cierre del año 2020. Sin embargo, llama la atención que siendo este un componente de la cuenta corriente, las cifras de cuenta corriente sí resultaron o van a resultar siendo mucho más favorables de lo que inicialmente nos imaginamos al cierre del año pasado. Habíamos pensado hacia mitad de año que el déficit podría estar alrededor de 4.4% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, las últimas mediciones muestran que se ha reducido notablemente si se compara con lo que traíamos en el 2019. Y esto básicamente lo explica doctor Fernando porque a pesar de tener un déficit de bienes y servicios creciente como el que estamos conversando, también es cierto que las empresas que en Colombia están radicadas han reducido notablemente sus remesas de renta factorial. Y esto pues naturalmente tiene que ver con menores utilidades, tiene que ver con el parón de la economía, tiene que ver con las circunstancias que vivimos, lo cual de alguna forma compensó y hará que el déficit de cuenta corriente, a pesar de tener un déficit de balanza comercial cercano a los 10.000 millones de dólares, no esté en el 4%, sino estemos hablando que va a estar alrededor de un 3%, que en términos absolutos podría ser un desfase de más o menos unos 8.000 o 9.000 millones de dólares, que es mucho menor
a los cerca de 14.000 millones que vimos en el 2019. Si bien hay algún alivio, alguna mejora, creo que es muy transitorio debido a, pues, a que las empresas no están girando mucho de sus remesas al exterior por cuenta de la actividad económica, y en la medida que eso empiece a repuntar, pues volveremos a tener la misma presión externa que ha sido característica de la economía colombiana. Bueno, doctor Cámaro, el desempleo en las grandes ciudades termina con el 15.4%. Como todo está conectado, nos preguntamos si las registradoras en diciembre no funcionaron como teníamos la ilusión de que funcionaran. Sí funcionaron, de hecho, fíjese, doctor Fernando, que en noviembre funcionó bastante por el día sin IVA y por el tema del famoso Black Friday, o el Viernes Negro importado. Diciembre yo creo que se portó razonablemente, si bien dentro del pulso que puedo tomar en registradoras que conozco en el retail directamente, no fue un gran mes, tampoco representó unas caídas significativas versus el 2019, pero la recuperación todavía viene paulatina. Entonces es probable que al cierre de diciembre tengamos sus cifras de desempleo, como le digo, que puedan estar en los niveles donde estábamos antes de iniciar pandemia, alrededor del 12%, 11%, pero que son números que comparados con el mismo mes del año pasado todavía muestran un deterioro en la situación de empleo. Esto sin decir, doctor Fernando, que el inicio de enero nos sorprende, con cierres y con medidas a nivel de las ciudades, que está el repunte tan significativo del tema de los contagios del COVID, con la esperanza de que la vacuna llegue pronto, porque será la única forma que tendremos de protegernos y de avanzar con esto, y que su efectividad realmente sea la que esperamos, porque enero sí arranca otra vez con unas previsiones bastante complejas a nivel de comercio y a nivel de actividad económica. Claro que sí, eso es visible, eso es ostensible, muchos departamentos están completamente cerrados. Este fin de semana, que ha sido normalmente un fin de semana de mucha actividad por el regreso de los viajeros y porque es el fin de las fiestas, la gente gasta dinero, pues va a estar muy afectado por esta situación que se vive en muchos de los departamentos del país. Vamos a ver qué ocurre entonces. Doctor Álvaro Cámaro, pues que el 2021 sea positivo para nosotros, que estemos al final del túnel. La vacuna, dice el señor ministro de Salud, que empieza a llegar en febrero. ¿Cuándo vamos a estar vacunados? Vaya uno a saberlo, y cuánto tiempo vamos a tener las restricciones y las limitaciones de actividad que se desprenden de este coronavirus que nos está golpeando tan duramente. Doctor Álvaro Cámaro, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. A ustedes, mi amable. Bueno, queridos amigos, estos eran pues las cifras de las que podemos disponer en este momento del año. El DANE es el que tiene la última palabra. Las cifras oficiales llegarán a lo largo de este mes. Ya llegó la cifra de inflación, sorprendentemente baja, la más baja de la historia. Vamos a ver qué pasa con el Producto Interno Bruto, qué pasa con el desempleo, qué pasa con el déficit en cuenta corriente, qué pasa con la balanza comercial. Lo sabremos a lo largo de algunas semanas, que esperemos no sean tan duras para la economía como van a ser estas primeras por cuenta del coronavirus. Y estos eran algunos datos económicos y alguna lección de economía que les damos a ustedes gracias a Colsubsidio.